Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, nuevamente después de una semana, de jueves en jueves, siempre estamos reuniéndonos aquí a través del teléfono, a través de su computadora, su laptop, su televisor, donde nos esté viendo. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo. Y también quiero aprovechar, agradecer a cuantos de mis hermanos que siempre me escriben, me llaman por interno. Gracias por esas palabras de aliento, porque las prédicas sé que no están saliendo en vano, porque sé que día a día hay frutos. Y eso es gracias al Señor, a Él dele la honra, a Él dele la gloria. Bendito sea alabado su nombre del eterno Jehová de los ejércitos, su hijo amado Jesucristo. Mis hermanos, asimismo hoy nos toca tocar un tema muy importante que se ha pedido sobre los deberes de los pastores. Durante pandemia, durante el tiempo que tenemos, desde el año 2020, predicando a través de las redes sociales, hubo muchas personas que recibieron el mensaje y que han creído y que rápidamente han tomado en serio el camino del Señor y que se han involucrado bastante en el camino. Y muchos de ellos en sus iglesias, porque mi iglesia, ustedes sabrán, el tiempo era en Zapán, hace mucho tiempo atrás. Hoy estamos en Caraballo. Entonces, habían hermanos que no podían venir, hermanos de San Juan de Lurigancho, hermanos de Ate, hermanos de Chorrillo, habían hermanos de Villa Salvador que siguen las transmisiones, hermanos Baldo, quisiéramos ir a congregar en su iglesia. Algunos vinieron de visita, pero era muy lejos el costo, otros de provincia, de departamento. Entonces dijeron, hermanos Baldo, luego comenzaron a escribir, hermanos Baldo, dice, le comento, ya tengo un año congregando, ya tengo un añito y medio congregando, hermano, y me han puesto del cargo de pastor, hermanos Baldo. Otros decían, hermano, me han puesto el cargo de diácono. Hermano, dice, tenemos un cargo de secretario. Pero hermano Osvaldo, realmente no sabemos cómo desempeñarlo. Usted de repente que fue pastor nos puede algo por lo menos acercar, porque el que enseña es uno. Nosotros solamente compartimos lo que nosotros aprendimos y lo reforzamos y lo sustentamos a través de las Sagradas Escrituras y a través de las enseñanzas que recibimos de un varón de Dios. Su nombre, Ezequiel Atacusi Gabonal, fundador y compilador de la Aymimpú. Hoy en pie su hijo, nuestro señor Ezequiel Jonás Atacusi Molina, quien es nuestro misionero general de la Aymimpú. ¿Qué quiere decir? Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que tiene un propósito de predicar a nivel mundial y llevar ese mensaje de vida a los 4 cantones de la tierra. A ver, hermanos. Hoy con ese cariño que nos tenemos como hermanos, tanto a mis hermanos de la congregación israelita, tanto a mis hermanos pastores adventistas que siempre escuchan, mis hermanos de la iglesia Asamblea y Pentecostés que siempre están ahí, que siempre me escriben internamente, a mis hermanos de la comunidad hebrea, es menester que no solamente los pastores estén aquí esta noche, sino todos. ¿Por qué? Porque algún día usted será pastor. Hoy quizás no lo es, pero yo, por ejemplo, cuando me congrego, no pensé ser pastor. Entonces nadie creo que piensa ser pastor, pero no es la voluntad de nosotros, sino es la voluntad de ¿quién? De Dios, porque Él nos llama a nosotros. Amén, hermanos. Entonces desde ya todos cojamos un cuaderno, un lapicero, una Biblia y nos vamos a preparar, porque algún día nos va a servir todo esto. Nuestra hermana Milagros Sandoval nos tiene un mensaje, le he dicho siempre por el micrófono. A ver, hermana Milagros. A ver. Ya, tenemos unos mensajes de parte de la radio Israel es la voz de Jehová, frecuencia 102.9 FM. Mi hermana Erika Cañares, hermana secretaria, dice salud desde La Joya, Arequipa, Rosa Luz y Corimania, dice Corimania, nos siguen por TikTok. Lucio Zulca, Paitán, saludos de la iglesia Camino al Paraíso, Villa María del Triunfo, Marcelo Farías, somos de la iglesia Tribu de Judá, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a mis hermanos que están ahí conectados en casita, gracias a la radio, que nos abre más puertas para llegar a diferentes lugares. Mis hermanos, también no se olviden, mis hermanos, suscribirse. Hay más que mis hermanos, no me llega el link. El link le va a llegar cuando usted se suscribe, le da like a la página se llama La Palabra de Dios Sin Fronteras en Facebook, ¿ya? La Palabra Sin Fronteras, o en el canal de YouTube, suscríbase, le like. Algo que quiero recalcar antes de iniciar el tema es que toda la obra que se hace, tanto aquí
desde Lima, la capital, que estamos transmitiendo a través de todos los equipos de frecuencia, mis hermanos que se unen a las radios, tanto de Alto Guayaga como mis hermanos de Arequipa hoy, todo lo hacemos de manera gratuita. Amén, hermanos, de manera gratuita, quiere decir nos ayudamos mutuamente, de manera gratuita. Amén, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad nosotros. Hechos 10:36 dice, y envió palabra Dios a los hijos de Israel para anunciar al mundo. ¿Se da cuenta? Entonces los israelitas tenemos esa responsabilidad. Amén, hermanos. Bien, mientras nuestra hermana Milagros está un poquito ocupada, está preparando la cena ella, para mis hijos también. Aquí es una sala, no es una iglesia, no es un espacio grande. Quiero comentarles el motivo del atraso. Mire, el atraso ha sido porque cada que prendemos la máquina, las máquinas, todo, y normalmente fluye, pero siempre que vamos a predicar, siempre se corta algo, no da. Creo que esto ya el maligno como que se mete, o creo que tenemos que renovar, no sé, voy a ver qué hago mantenimiento, pero les pido mil disculpas. Lo que quiero, le comento esto para que me entiendan por qué el motivo hemos llegado tarde. Ya, pero voy a tratar de avanzar. Quería un tiempo extenso porque el tema es largo y sé que hay muchos pastores que están aquí reunidos con nosotros en esta noche. Para ellos, primeramente, pido un aplauso y los que están ahí en casita, un like, ¿ya? Para todos esos pastores y pastoras que ya tomaron el cargo, que ya se esforzaron. Hoy no va a decir, no, el hermano hoy nos va a chancar, nos va a golpear. No, hoy venimos a edificarnos. Amén, hermanos, venimos a edificarnos. Bien, mientras ustedes van compartiendo el link, enlace, recuerde que va a participar por una recarga. Hoy van a poner una recarga a su teléfono de 10 soles para que tenga más megas, más internet. Hoy, como título, estaremos poniendo deberes de los pastores predicadores, ¿ya? Como título, deberes de los pastores predicadores. Amén, hermanos. Primeramente, explicarle a mis hermanos pastores de la congregación israelita que nosotros, por la voluntad de Dios, en virtud, como dice el reglamento interno del SECABI, Aimimpu, en virtud del ministerio que se le ha encomendado, tiene esa responsabilidad y el deber de velar por la iglesia como un representante legal, número uno. Número dos, supervisar el orden, la disciplina entre los fieles. Número tres, también tiene el deber de doctrinarlos. ¿Y qué es la palabra doctrinarlos? Quiere decir edificarlos a través de la sana enseñanza, que son los 10 mandamientos. Haciendo ver la integridad y la gravedad, fundamentándose especialmente en los 10 mandamientos de la sagrada, perfecta ley de Dios. Amén, hermanos. Para mis hermanos pastores de la iglesia Aimimpu, les digo, ¿ya? Entonces tenemos esa responsabilidad. Ahora, algunas Biblias dice pastor, en otras Biblias dice obispo, que no les tome por parte nueva. Pastor, obispo, en el cristianismo, digámoslo así, mis hermanos religiosos, pentecostales, mis hermanos de asamblea, unos testigos que están ahí presentes, adventistas. Un pastor es una persona a la que se le ha conferido la autoridad, primeramente de Dios, luego de su congregación, dentro de una iglesia, para dirigir y cuidarla a toda la congregación o los creyentes. O sea, para dirigirla y para cuidarla, no para desplumarla, no para sacarle la lana a las ovejas, sino para cuidarla y para dirigir esa congregación. Según la Biblia, los pastores debemos predicar la palabra de Dios. Según la Biblia, todo pastor tiene que predicar la palabra de Dios, guiar a la iglesia y aconsejar a las personas. También debe ser un ejemplo, y aquí viene la parte importante, escúcheme bien. Los pastores tenemos que ser un ejemplo. ¿Cómo? En la integridad, en la honestidad, el amor y la paz que se tiene que mantener. Cuando hablamos de integridad quiere decir en lo que somos. No podemos ser una persona de doble ánimo, o una persona que es malo o es bueno. No puede ser la persona, no puede ser voluble. O es bueno o es malo. Pero el pastor tiene que ser sincero con las personas. A ver, hermanos, creo que ahí estamos entendiendo. A ver, si alguien entendió, o si no diga, hermano, no entendí, puede repetir, le repito. El hermano Milagro dice que estaba descansando. Vuelvo, repito, ¿ya?
Los pastores, hermanos israelitas, hablamos a Mimpú Secabi, es una virtud al ministerio que se le ha encomendado. Tendrá la responsabilidad y el deber de velar de la iglesia como representante legal. Tiene que supervisar el orden, la disciplina entre los fieles, doctrinándolos, haciéndolos ver la integridad y la gravedad, fundamentándolos en los 10 mandamientos de la sagrada y perfecta ley de Dios. Amén, hermanos. Gracias a mis hermanos que están compartiendo. Por favor, ahora sí, tratemos de copiar y pegar los textos en los comentarios, ¿ya? Les voy a pedir por favor a todos, ¿ya? Copien el texto ahí, ahora aplicaciones en el Google, o Google, ¿cómo se dice? Copia y pega en comentarios, ¿ya? Con eso me ayuda bastante porque hay personas que están viajando. Hay personas que están viajando y esas personas necesitan también ir leyendo si es verdad o es mentira. Mi hermana que dice, no entendí. Bueno, repito. Un pastor es igual que un obispo, según la Biblia. En el cristianismo, un pastor es una persona a la que se le ha conferido o se le ha dado una autoridad dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia, donde hay creyentes. 1, 2, 3, aparentemente de 15, ¿no? Ya, 15, 16, 17, 18, 20, 30 o 100, o los que hay en esa iglesia, él tiene la autoridad de dirigirla, cuidarla a todas esas ovejas o esos creyentes. Y tiene que llevarlos, dice la Biblia, con integridad, con honestidad, con amor y paz. Honestidad quiere decir que el pastor no puede aprovecharse de la situación de las ovejas, sino que el pastor tiene que mantener ese amor que viene de Cristo Jesús en su corazón, y de gratis recibimos, de gratis lo damos. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos por los textos bíblicos. Primeramente, cuando Dios decidió poner pastores sobre los rebaños, hablemos de los hijos de Israel, porque de ahí parte todo, de la historia de los hijos de Israel. Cuando Dios quiso poner pastores en las iglesias, fue por la sencilla razón de que sus ovejas, quiere decir sus almas, los creyentes, los fieles, caminaban como ciegos y dispersados. Entonces Dios, para ir ordenándolos de un bloque en bloque, Dios concede y dice, pondré pastores en este lugar para que apacienten a mis ovejas, porque mis ovejas están siendo presa fácil de toda bestia del campo. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 5. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 5. Por favor, tome nota, póngalo en comentarios. Alguien de repente ingresa y dice, hermano Osvaldo, yo no soy pastor. No, algún día seremos pastor. Yo les voy a contar mi testimonio, cómo yo me vuelvo pastor. ¿Ya? Yo no quiero ser pastor tampoco, pero de Dios depende todo. Ezequiel capítulo 34, versículo 5. A ver, vamos escuchando. Voy a mover un poquito el volumen, no sé si me escuchan. Libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 5 nos dice: mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora sí. Dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Y andan errantes. Dice, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. A ver, mis hermanos, contenido también. Todos han puesto el texto, pero no el contenido. Hay que tratar de poner el contenido, ¿ya? Lo que dice. Quiero saber lo que dice sus Biblias, para poder entenderle sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta referente al tema, por favor me lo hace nomás, pero más adelante, ¿ya? Referente al tema. Gracias, mi hermana Erika Cañari, dice. Biblia de nuestra hermana Erika Cañari. Ezequiel 34, versículo 5. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de toda fiera salvaje. Entonces, este es el motivo. Este es el motivo por lo que el Señor decide poner pastores en las iglesias.
¿Para qué? Libro de Jeremías capítulo 23 versículo 4. Libro de Jeremías capítulo 23 versículo 4. Pregunta, ¿para qué se eligen los pastores en la iglesia? Me refiero a los pastores predicadores. Ya no falta alguien que me pregunte, hermano Baldo, pero ¿pastor de qué? ¿De ovejas, de chivos? No, pastores predicadores. ¿Ya? Los que van a dirigir una iglesia o una congregación. Estos pastores, la pregunta sería, ¿para qué se eligen estos pastores en una iglesia? Libro de Jeremías capítulo 23, versículo 4. Les pondré pastores que las cuiden, para que no tengan nada que temer, ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo firmo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice Jeremías capítulo 23 versículo 4. Y pondré sobre ellas, o sea, sobre las ovejas, pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces la pregunta era, ¿para qué se elige pastores en una iglesia? La Biblia responde y dice, y pondré sobre ella pastores para que las maltraten, para que las golpeen, para que las impacienten. Para eso dice, hermanos. La Biblia dice, y pondré pastores sobre ella para que las apacienten. ¿Y qué es la palabra apacentar, mi hermana Milagros? Sabe usted que está ahí en la tecnología. ¿Y qué es la palabra apacentar? Aprendamos todos, a ver, trabajemos todos. Mis hermanos que manejan en el Google rapidito, apacentar significado, copien y peguen acá para que todos informemos. Apacentar quiere decir, bueno, entre algo parabólico, darle alimento, pero espiritual, ¿no? Instruir a esa persona, conducirlo, enseñarlo, guiarlo. Eso quiere decir apacentar. Entonces, ¿para qué Dios me eligió como pastor en una iglesia, hermano Osvaldo? Para nutrir a esas ovejas, para guiarlo, para conducir a esas iglesias. Para que esas ovejas ya no tengan miedo, que ya no anden amedrentadas. ¿Por qué? Porque a veces otros tipos de pastores les han dado así, con látigo, y entonces las ovejas están asustadas. Y cuando viene un nuevo pastor, las ovejas están así, con temor. Dice, este pastor, ¿cómo será? De repente este pastor nos va a golpear ya. Entonces, no. La ordenanza de Dios es que ningún pastor puede ser altivo. Ha pasado casos que me han contado a mí internamente, hermano Osvaldo, dice, pero este pastor no escucha. Cuando nosotros le queremos hablar al pastor, el pastor dice, ya, hermanos, Dios me ha puesto a mí aquí y ustedes hacen lo que yo les digo. Entonces, ese no es un pastor de Dios. El pastor de Dios está para escuchar al pueblo, porque es un pastor, no es un rey. Es un pastor que tiene el deber de escuchar. Por ejemplo, en un pastor material, hablemoslo así, que sí cuida ovejas, de verdad, materiales. El pastor está para mirar su rebaño. Si ve que el rebaño está desconforme, lo ve que se acuesta, que no quiere avanzar, no quiere caminar, el pastor nos va a meter palo a toditas. Dice, el pastor se preocupa, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si han venido caminando bien, hoy ¿por qué caen? De repente están tomando mal agua. O de repente esa hierba que comieron acá abajo, según les ha hecho daño. Entonces el pastor está preocupado por el ganado. Eso quiere decir. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacer. Hermano Osvaldo, eso me lo hicieron una vez, me dijo, hermano Osvaldo, discúlpeme, dice, ¿todos pueden ser pastores? Todos de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver, hermanos. Pero hermano, y si no es la voluntad de Dios, también puede ser pastor. Pero hay una diferencia. ¿Pero cómo es eso, hermano? Hay una diferencia. Porque el que Dios lo elige, ¿quién se hace responsable de ese pastor? El que lo eligió. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Por eso Dios, conforme a las Escrituras, Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Les daré los gobernantes que a mí me agradan, y ellos los gobernarán a ustedes con sabiduría y entendimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mi hermana Erika, que nos está comentando ahí con el Google. Entonces, ¿para qué elige Dios pastores? Dijo, para apacentarlos. Mi hermana ya me dio por ahí. Ya, ¿no? Ya lo borró.
Entonces, ahora la segunda pregunta era, ¿quién elige los pastores? Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice el Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, ¿quién nos da los pastores o quién elige los pastores? Dios. Pero ¿cómo se elige? Según el corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios mire en ellos un corazón manso, un corazón apacible. Ya desde ya muchas personas nacen con ese corazón dócil. Y hay personas que no nacemos con el corazón dócil. Entonces Dios mira eso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo para la elección del rey David. Cuando va Samuel a buscar al rey de Israel, hablamos ya de un rey, no de un pastor. Entonces llega a la casa de Isaí y llama, le dice: trae a tus hijos porque el Señor el Eterno me ha mandado a tu casa, porque de aquí nacerá un rey. Y el padre le saca el mejor hijo, el que más peleaba, el que más dominaba la espada, y le dice: este tiene que ser. Y cuando el profeta Samuel eleva sus manos y medita y dice: este no es. Otro. Y le pasan el siguiente hijo, el hijo también era fuerte, todo musculado, y dice: este sí tiene que ser, le dice Isaí, este tiene que ser el rey. Entonces Samuel otra vez levanta sus manos y pregunta al Señor en la meditación. No es que él estaba pensando, no, él estaba meditando. Entonces: Señor, ¿este es tu rey? No, no es. Isaí, ¿no tienes más hijos? Sí, tengo otro hijo más. Y trae otro hijo más. Igual el profeta Samuel pregunta al Señor y no, no es. Y así le presenta a uno, le presenta a otro. Y al último le dice: ¿y no tienes más hijos? Sí, tengo uno que está pastoreando ovejas. Ya, un chiquitito por ahí está, pero está ocupado. Y la mujer es la que dice: no, pero Isaí, hay que traerlo a mi David. Tráiganlo a David, dice Samuel. Pero como si no importa, tráiganlo. Entonces David todo cochino, viene lleno de lana, sudado. Imagínense, viene ahí todo pequeñito, ni siquiera era ni fuerte, ni musculado, ni nada. Viene, se presenta y comienza Samuel la meditación, dice: Señor, ¿este es tu rey? Y le confirma el Espíritu Santo. Y dice: este es. Y dice: bendito sea alabado el nombre de Dios, porque este es el rey de Israel. Y él no sabía ni para qué lo habían llamado. ¿Rey? ¿Pero qué rey? Y nosotros: no, pero ¿cómo va a ser este rey? Su papá más molesto todavía. Entonces se da cuenta, o sea, Dios elige a las personas para un cargo, sea rey, sea sacerdote, sea pastor, sea diácono, sea pastor anciano, o para que sea misionero, según el corazón. Y Samuel elegía. Y Samuel también pensaba, pero que iban a ser las personas, los musculosos. Entonces, ¿qué le dice Jehová Dios? ¿Qué le dice Jehová Dios? Mire, a Samuel, una parte fundamental que nosotros tenemos que practicarlo dentro de las iglesias. Esto sí no se nos debe pasar a nosotros. Le dice claramente que Jehová Dios no es como los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, dice, miramos lo externo. Mas Jehová Dios dice, Él mira el corazón de las personas. El corazón. Y eso es lo que realmente en aquella casa especialmente no entendían. En la casa no entendían. Ellos decían: pero ¿cómo puede ser posible? Le he presentado a mi mejor hijo y me lo ha rechazado. Igualmente, ¿cuántos de nosotros de repente, cuando queremos ocupar un cargo o algo y de repente no se nos elige, hay que tener esa paciencia? Hay que tener esa paciencia. ¿Por qué? Libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Vamos a ver un poco de la pequeña historia, ¿ya? Lo que les he contado, la historia está en Samuel, capítulo 16, del 1 hasta el versículo 20. Está toda la historia, para que lo lean. Pero vamos a ganarle al tiempo, vamos a resumir partes. El libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo desde el 5, 6 y versículo 7, para que entendamos. Libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos
5 al versículo 7. Dice, así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre. Claro, él pensó, dijo, el primero que lo vio, dijo, ese musculoso espadachín, ese es. Que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Ahí está clarito la historia. O sea, hasta el profeta se engañó, dijo, no, este tiene que ser. Y de repente está sucediendo esto en las iglesias. Pastores que me escuchan, hermanos, de repente dirigentes que me escuchan por ahí, de provincias, departamentos, de repente estamos pecando ante el Creador. No me lo presentan al hermano Pepito, no, este Pepito no, pon cualquier otro, pero menos a Pepito. Pepito es muy chiquitito, o sea, no sabe. Cuando Dios elige a una persona, y lo vamos a ver cómo Dios elige. Cuando Dios lo pone, Dios lo levanta, lo ensalza, lo instruye, lo fortalece, y esa persona, mira el caso de David. David no dominaba una espada, pero como fue un gran guerrero, un gran estratégico militar, ¿se da cuenta? Y llegó a ser rey. O sea, lo que Dios pone, eso no falla, téngalo por seguro. Entonces, Dios es el que constituye a las personas conforme a su corazón en un cargo. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dios constituye a las personas. Hermano, pero yo quiero ser sacerdote, hermano Osvaldo, pero siempre que llego no me aceptan, creo que me tienen bronca. Y este hermano de ahí, ese hermano me mira mal. Seguro él no quiere que sea sacerdote. No depende de los hombres. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16 también. ¿Ya? Efesios 4, 11. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros, dice, profetas. Romanos 9:16, semana milagro voy buscando. A otros dice evangelistas, que dice predicadores. A otros puso por pastores, ¿se da cuenta? Y a otros por maestros. O sea, Dios es el que pone a las personas. Y ahí no depende el que corre o el que quiere, sino de quién, de Él. Alabado sea su nombre. Adelante, hermano Milagros. Romanos 9:16. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Amén. Amén. Entonces no depende. Yo, por ejemplo, quien les habla, hermano Osvaldo, fui pastor a los cuantos, 2 meses habré tenido congregado. ¿De qué edad? Más o menos 23 años por ahí habré tenido. 22 a 23 años. Llegué a una iglesia, y yo fui a agradecer a Dios, porque Dios me había sanado, entonces yo contento fui a la iglesia a cumplir con mis alabanzas, con mi santo sábado de reposo. Y para aquel tiempo que llego yo, justo ya estaba terminando el otro pastor, entonces cada 2 años, ¿no?, ya cambia de un pastor. Entonces llegó el tiempo en que ya lo estaban cambiando al pastor. Y habían varias personas que estaban ahí inclinadas. Y habían hermanos que meditaban algo que hoy quizás dentro de la congregación un poco se está extraviando. Es la meditación. Y esto hacía Samuel. Samuel, para elegir a las personas, él meditaba. ¿Y qué es meditar? Preguntar a través del Espíritu a Dios.
Porque el Espíritu lo escudriña todo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, si no me equivoco. Entonces Samuel estaba preguntándole a Dios y a través del Espíritu Santo le estaba respondiendo. Es por eso que le dice ahí en el texto que leímos, en 1 Samuel 16:5 le dijo Isaías, no te fijes en la apariencia. Le dijo claramente, le habló en su mente al profeta Samuel. No es que le ha dicho públicamente. Adelante, hermana Milagros. Libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quién puede saber las cosas de Dios? Sino el Espíritu que está en la persona. Él lo escudriña y sabe lo que realmente Dios desea y lo que Él quiere. Agradezco a mi hermano Alex Melgar Araujo. No sé si es usted, el hermano que se congrega en pandemia, creo que era testigo o congregaba en la iglesia testigo, y se congregan los israelitas y lo ponen de pastor. A ver, me hace recordar, hermano Alex, si es usted, ya que nadie lo conocía en Ceneguilla. Entonces, amados hermanos en Cristo Jesús, yo, por ejemplo, al mes y casi 2 meses, ya me pusieron de pastor. Pero ¿cómo fue? Yo no llegué ahí a buscar el cargo de pastor. Habían 3 personas que estaban delante en una meditación, y entonces no prosperaba el Señor, no daba el cargo. Entonces, ¿qué pasó? La hermana que estaba tomada por el Espíritu Santo voltea y yo estaba sentado atrás y dice, este joven tiene que ser pastor. Yo realmente le dije, hermanita, pero yo soy nuevo, yo recién estoy viniendo, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a ellos? Entonces la hermana dice, no, Dios te está eligiendo, me dice así. Ya, como dijo Dios, y yo venía de ser curado por Dios, entonces dije, sí, hermano, dice, él mismo es, gracias al Señor. Entonces yo le dije, amén, Señor, si es tu voluntad, aquí voy a servirte, Señor. Porque tenía que pagarle, tenía esas ansias de pagarle a Dios por la sanidad que me había dado, me había curado. Entonces me entré al cargo. Pero a los primeros días, créanme lo que no me hallaba en el púlpito. ¿Por qué? Porque decía yo, a veces hablaba, después la palabra, incoherencias. No podía predicar, tartamudeaba, tutubeaba ahí los hermanos. No sabía ni qué decirles. Me subía al púlpito, no conocía ni la Biblia, ni las Escrituras. No sabía ni temas bíblicos. Entonces agarraba temas así al azar y cogía y las compartía. Me acuerdo que me regalaron este mandamientito de bolsillo y con este sacaba así los textos que por acá y predicaba lo que yo quería cuando subía al púlpito. Y por eso entiendo a muchos hermanos pastores a veces, cuando yo subía al púlpito, lo primero que quería es iniciar. Y lo segundo que pedía es que se termine, como cuando estaban boxeando en el ring y dice, ya el que está siendo golpeado dice, ya toquen la campana ya para retirarme. Entonces yo miraba a qué horas me cortaban ya y me sacaban, porque lo que quería es que me saquen. Pero poco o mucho me interesaba si la hermandad entendía o no entendía, o si lo hacía comprender. No, lo que yo quería es cumplir con mis 20, 30 minutos que me daban. Entonces así hasta que en un momento Dios... ¿será que me toca mi corazón? Y yo cojo y le digo, Señor, la verdad, ¿por qué me elegiste? Yo estoy para que más bien ellos me prediquen a mí. Y tú me pones a mí para guiar a estas ovejas. Estas ovejas, todos tienen 5 años, 10 años, ya eran carneros, no eran ovejas, ¿no? 15 años, 20 años, 30 años tenían. Entonces, ¿cómo, Señor, voy a guiar a este rebaño? Si todavía no entiendo las Escrituras, ni puedo alabarte, Señor. Ni orar puedo, Señor. Y me recuerdo que en un sueño, mire, hermanos pastores nuevos, por favor, en un sueño yo le clamaba bastante a Dios en las noches, 11:20, me levantaba en las madrugadas y llorando le decía, Señor, ¿por qué me pusiste el cargo de pastor? Y yo entiendo a muchos pastores que a veces aceptamos y ya en el mes ya queremos renunciar al cargo. Y yo le lloraba, Señor, pero no puedo cumplir, no puedo predicar, Señor, por lo menos ayúdame tú. Y me recuerdo que me dormía y me hablaba en el sueño, me decía, no tengas temor, yo te voy a dar palabras, yo te voy a dar temas, me decía, para que tú edifiques
a tu iglesia. Y eran, la verdad, eran antiguos, pocos eran los nuevos. Hasta que un día predicando en el púlpito subió uno, invité a otro, subieron varias. Entonces, cuando baja una persona, baja otra, no sé en qué momento aparece un libro de estudios. Aparece un libro de estudios en el púlpito. Entonces yo pensé que se olvidó uno de ellos. Y digo, hermanitos, por favor, acá se ha quedado un libro de estudios, a ver, por favor, el dueño, para que lo recoja. Y nadie decía, no, hermano, no es mío. Hermana, pero otra persona no subió al púlpito. Entonces nadie decía nada, bueno, ya lo recogerán, decía yo. Y ese libro me lo llevé a la casa. Y tenía unas ansias, pastores. Tenía unas ansias de devorármelo en una noche todo el libro. Y lo leía hasta que el sueño me cogía. Y me quedaba dormitado. Y aparecía una persona que me hablaba y me decía, ¿qué es lo que tanto deseas saber? Y yo le consultaba, le decía, Señor, yo lo que necesito saber es, ¿por qué es esto así? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hazme entender. Y venía la respuesta. Me decía, siéntate. Me sentaba en una mesa, sacaba una Biblia inmensa del tamaño de este libro, así, inmenso, algo parecido a esta Biblia, así, hasta más grande, y la abría y comenzaba a darme respuestas bíblicamente. Y yo captaba, asimilaba rápido. Entonces, mientras más pasaba el tiempo, ya los sábados ya no eran sábados para mí de repente de conflicto, sino ya iba un poquito preparado, ya iba dominando, pero tenía esa disposición, no había negativismo en mi persona, hasta que Dios proveyó ese libro, y con ese libro sí fui poco a poco fundamentándome. Mi primera experiencia como pastor, antes de obviar este testimonio, mi primera experiencia como pastor fue que cuando Dios pone de pastor en esa iglesia, aquel pastor que ya había culminado su tiempo en la iglesia y que yo no lo estaba pidiendo, lo estaba votando, ese pastor en la tarde se molesta, se incomoda y dice, bueno, si yo no voy a ser pastor, pues nadie lo será aquí en mi iglesia. Y cogió y sacó los mandamientos, sacó todo y lo botó fuera de su casa. Ahí lo dejó, bancas, todo, sillas. El hermano Osvaldo había recibido un cargo de pastor y ya no tenía ni iglesia. Lo que tenía es los mandamientos, sillas, todo estaba botado en la pista. Y yo me sentía mal porque dije, creo que el hombre se molestó por mi culpa. Mejor creo que, manito, dígale nomás que sea pastor y todos sean felices, porque yo me sentía impotente. Mire, no teníamos ya terreno, ya no teníamos local, no teníamos nada. Entonces, partir de cero para mí era difícil y no sabía. Hasta que Dios también me dijo, no temas, yo te voy a ayudar y te voy a dar un lugar. Y me recuerdo que al siguiente día una señora tenía un terreno todo medio dañado ahí cerca del río. Y me dijo, hermanito, si gusta, este terreno es de mi sobrina, está en España, ella no lo ocupa, me da para el agua y la luz nada más, y ahí edifique su iglesia. Pero el terreno era así, mírelo bien, era así, no era plano. Entonces, gracias al Señor que por el momento había una obra de construcción ahí, estaban rompiendo toda la avenida, la pista, y sacaban volquetadas de material bueno. Entonces yo le digo, Señor, ¿usted está botando eso? Sí. Yo le doy algo, no sé, pero bótemelo todo acá en el terreno. Y comenzó a botarlo. Y en la tarde me dijo, maestrito, nos da $200, porque era en Ecuador. Con $200 se lo aplanamos todito con el rodillo y se lo dejamos listo al terreno. Y mire cómo es Dios, todo lo fue dando. Y ya, hermanito, había el dinero, se dio, se aplanó todo. Y ahora sí, se comenzó a edificar conforme el propósito de Dios. Entonces, desde aquel tiempo yo fui aprendiendo que todo pastor lo primero que tiene que hacer es encomendarse a Dios. Todo pastor tiene que encomendarse a Dios, porque si no se encomienda a Dios, si no pide a Dios sabiduría, si no le pide ayuda a Dios, ese pastor va a trabajar ¿para quién? Porque no está conectado al Señor. Y el Señor es el Espíritu, lo dice claramente en la Escritura. Entonces, ese Espíritu es el que nos está instruyendo a través de sueños, visiones, revelaciones, como dice Job 33, 14, 15 y 16. Póngalo como una referencia. Job capítulo 33, versículo 14, 15 y 16. A través de sueños, recuerden, hermanos pastores y pastoras, que Dios siempre va a estar presto para instruirlos, porque Él los ha elegido para llevar, para guiar, para conducir su rebaño. Recuerde que un pastor es un ministro. Para mí un pastor es un ministro de Dios.
Y ese ministro o ese pastor tiene el deber de administrar los bienes del Señor. Y por ende se merece todo el respeto. Y eso a veces está pasando y nosotros, como filigreses se le dice a las personas que congregamos, o como personas que estamos congregando nuevos o ya antiguos, a veces no respetamos la autoridad que viene de parte de Dios. Un pastor no es una persona ya común y corriente dentro de la iglesia, ya es una persona que está encomendado toda la iglesia. Y cada una de las ovejas que están dentro de las iglesias, sean 10, sean 15, sean 20, o sean 100 o 1000 ovejas, 1000 personas, 1000 almas en esa iglesia, esas 1000 almas están bajo la responsabilidad de aquel pastor. Y si una oveja de esas se pierde, el pastor tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y si una de esas ovejas le falta el respeto al pastor, Dios exhortará o corregirá a aquella oveja. No puede la oveja atacar a su pastor.